Entonces, con todo esto, ya llegó el doctor Emmanuel Galán y, como siempre, vino a darnos luces en este caso, sobre el síndrome metabólico. Doctor Emmanuel Galán, ¿cómo está? ¿Cómo está? Todo un galán. Ayer lo vi en la marcha de Leonel en una A mí, y Todo es un fácil. galán, doctor. Mire, me gustó mucho la camiseta verde que usted tenía puesta en la marcha. Yo lo vi en la foto, le quedaba muy bien. Sí. La pasamos Y aquí en usted está vivo la bien. foto. Dejen su cotorra que me pueden meter en medio. La pasamos aquí en vivo la foto. ¿Verdad? Sí, No. El doctor me mandó fue el video de verificándote. Ya. Yo soy imparcial. Ajá. Yo estoy con el que está. Yes. Literalmente es que nosotros los médicos se nos hace un poquito difícil hacer política. Ya entiendo por Ahora qué sí. que él sacó su tiempo para ir a verifícate también. sí. No, claro. Él se compartió. En términos ya no tiene que estar frío con el gobierno. Sí, fíjate lo que literalmente. Yo soy imparcial, soy médico. Los médicos se visten de blanco y los enfermeros de verde. Exacto. Oye, pero ustedes están muy fuertes. Cuadró ahí mismo. Ustedes son muy fuertes. No, pero es verdad. Doctor Galán, háblanos del síndrome metabólico. ¿Qué es eso? El síndrome metabólico es una patología que se caracteriza por tener algunos hallazgos diferentes o entidades diferentes en conjunto y por eso se le puso un solo diagnóstico. Por ejemplo, hay criterios para tú hablar del síndrome metabólico. Se habla que de 3 de los siguientes que te voy a mencionar que den positivo, ya es un paciente que tiene síndrome metabólico. Lo primero que se evalúa en el paciente es el perímetro abdominal, medirlo en centímetros. Por ejemplo, un varón con 102 centímetros y una mujer con 88. Los triglicéridos por encima de 150 o en tratamiento. Un paciente con presión arterial elevada o en tratamiento. Un paciente con resistencia a la insulina o diabetes mellitus o ya en tratamiento. Entonces, cuando tú tienes tres de estos criterios, ya tú hablas de una enfermedad que como nosotros lo llamamos, que es el síndrome metabólico. Ahí se me olvidó el HDL, que es el colesterol bueno, disminuido. Entonces, este síndrome se caracteriza por tener un paciente totalmente protrombótico, aterogénico y con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como es, por ejemplo, el síndrome coronario, los infartos, los derrames cerebrales, los stroke, y de todas las enfermedades cardiometabólicas, te lleva a diabetes. Todas las enfermedades cardiovasculares y metabólicas te puede desarrollar a través del síndrome metabólico. Para hablar del síndrome metabólico, yo creo que deberíamos entender qué es el metabolismo, porque se habla mucho del metabolismo, incluso personas que son entrenadores del gimnasio, gente que hace ejercicio, que tengo el metabolismo acelerado, que por eso no aumento. ¿Qué es en sí? Sí, pero por ejemplo... Y agregarle a eso, ampliar un poquito más la pregunta. ¿Qué tiene que ver la alimentación y las horas de alimentación con el metabolismo y el síndrome metabólico? En cuanto a tu pregunta, el metabolismo influye directamente. La alimentación es lo fundamental que nos va a desarrollar lo que es el síndrome metabólico. Por ejemplo, tú sabes que en la actualidad se están usando mucho unos medicamentos que se llaman GLP-1, o sea, los agonistas de GLP-1, que es el semaglutide. El semaglutide lo que hace es enlentecer tu metabolismo, te da una saciedad significante, porque esta es una hormona que nosotros la producimos en el tubo digestivo. Se produce. Entonces, cuando tú le introduces más con el medicamento, hace un efecto de agonismo, o sea, una sinergia, se aumenta, se une. Entonces, por eso es que el ser humano está saciado totalmente, porque esta hormona se encarga de la saciedad y de aumentar los niveles de insulina. Por ende, el paciente, tú te das cuenta que hasta dura hasta 2 días sin comer. Por eso no es sano. Claro. No sé si me están entendiendo. Dime otra vez tu pregunta. Que tiene que ver la alimentación Y las horas sin comer. Ok, con voy. el tiempo. Sí. Mira, la alimentación es lo que me va a llevar al síndrome metabólico, porque la alimentación es lo que me va a llevar a la obesidad, la alimentación es lo que me va a llevar, en la mayoría de los casos, no siempre, a triglicéridos elevados, eso es lo que me va a llevar a tener hipertensión arterial y a tener resistencia a la insulina o diabetes mellitus. Entonces,
cuando tú tienes una alimentación rica en frutas, por ejemplo, la fruta, esa es la causa principal del hígado graso. Y el hígado graso es causa y consecuencia del síndrome No le metabólico. permito decir fruta La sin hacer fruta, el- yo No. leí por eso. Ya yo La no puedo, fruta. yo no puedo escuchar la palabra fruta y no reírme. Ey, Yo lo siento. gustó mucho ese corte. Sí, cuando sí. el doctor se playó con... Es que- Hágalo otra vez. Ya. Di que no se corra. No se tiren, que hay piraña. Entonces, por ejemplo, la alimentación es lo que te va a llevar a tener hígado graso. Aquí hay esto se caracteriza porque, por ejemplo, hay algo que se llama lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos. Entonces, cuando hay una acumulación de alimentos excesivos en fructosa, en sacarosa, en la glucosa también elevada, En todo eso. va a haber aumento de esta lipólisis, por ende el hígado va a producir más, se llama lipogénesis, o sea, más producción de esos ácidos grasos y de esos triglicéridos. Por ende el paciente después de eso termina con resistencia a la insulina, hígado graso, y ahí bien se desarrollan todas las enfermedades metabólicas. O sea, lamentablemente somos lo que comemos. El paciente que se tiende a comer con carbohidratos, frutas, grasas no saludables, tiene tendencia de sufrir esta Pero patología. tiene muchos pacientes porque eso es lo que se come aquí. Si tú- En realidad sí, de 10 pacientes, 7, 8 tienen hígado graso. En la República Dominicana hay una mala alimentación, hay una mala educación alimentaria. Entonces, por eso es que hay tantos diabéticos. De 10 pacientes, de 10 seres humanos en Dominicana, son 4 ¿A diabéticos. partir de qué edad usted empieza a ver más casos con diabetes? Porque tenemos la idea de que eso es solamente la gente adulta. Mira, se hablaba así antes, pero ya tú sabes que los papás y mamás hoy en día están haciendo mucho daño con sus hijos. Hay mucha diabetes en la actualidad infantil, hay mucha obesidad infantil, que eso es la O obesidad sea, que infantil. está mal que a mi hijo le dé de desayuno pancake Malísimo. con la mermelada Malísimo. y juguito de cajita. ¿verdad? Malísimo. Porque incluso tú le estás enseñando a él que eso es normal. Y con fue también. ¿Me entiendes? O sea, cuando tus hijos son una copia de lo que tú haces, no de lo que tú le dices. O sea, cuando tú ves que papá y mamá hacen ejercicio, cuando tú ves que papá y mamá comen saludable y que tienen paz y armonía en la casa, eso es lo que ellos van a ver como normal. Ese patrón será normal en ellos. Entonces, cuando ellos ya están en la juventud, se van a criar prácticamente ya con ese estilo de vida. Entonces, cuando tú le pones de chiquito en la lonchera galletica Oreo, jugo rica, galletica de soda, pan en la casa, todas esas cosas que al niño lo que hace es pico de glucosa diario. Entonces usted me dice a mí que yo todos los días tengo que ser una esclava del cuchillo y dar víveres. Que incluso enlenteces el crecimiento, mira, enlenteces el crecimiento y el desarrollo de su neurona. Doctor, yo creo que veamos este video de Víctor Atala, ministro de Salud Pública, sobre algo que hizo, no sé si usted lo llegó a ver, una lonchera, de cómo le deberemos preparar la lonchera a nuestros hijos para ir para el colegio. ¿Tú has visto ese video? No, no se le Vamos a verlo con audio, Juan, por favor, para que el doctor también nos opine. Podemos opinar sobre eso. Tira. Señores, esto es lo que muchos niños están llamando al colegio. Y esto no es una lonchera. Esto es algo que puede afectar la salud de nuestros hijos a largo plazo. Paso 1, la proteína. El clásico huevo es una opción esencial. Un pollito, una carne, algo que les ayude a cumplir con el requisito de la proteína, que es elemental, porque incluye uno de los macronutrientes más importantes dentro de la alimentación, porque está encargada de los músculos y el crecimiento. Después de la proteína viene el paso 2, que son los carbohidratos. Es bueno siempre que sean carbohidratos de procesamiento lento, o sea, que no generen azúcar rápidamente. Es importante eso. ¿Y si a mi hijo no le gusta el plátano? Puede ser yuca, patata es excelente también. Un purecito de papa puede ser también. Y sobre todo evitar los carbohidratos de procesamiento rápido. ¿Qué es eso? Un carbohidrato que cuando tú te lo comes, de una vez se acumula en el cuerpo y de una vez se pasa la energía, sube mucho el azúcar y al carajito le das hambre de una vez para atrás. Otra buena opción, señores, son los vegetales, zanahorias, brócoli, aquí hay tomates que tienen muchas vitaminas y eso complementa. Además educa al niño a comer bien. Se me olvidó lo antioxidante eso, pero bien. Siempre le ponemos una bebidita al niño. Si van a hacer jugos que sean naturales, no juguitos de cajita ni nada de eso. A todo el mundo les recomiendo el lago natural, es la mejor forma de hidratarse siempre. Está llena de minerales necesarios para el bienestar y no tiene más nada que hidratación. Agua pura y agua buena para la salud. Vamos a quitar este juguito, vamos a poner el agua solamente. Y a los niños siempre les gusta algo que les agrade al paladar. Y yo, en vez de chocolate, galletica, una frutica, puede ser una mandarinita, un guineíto. Eso ayuda mucho también a incorporar vitaminas y antioxidantes. Ay, ¿y si a mi hijo no le gusta la fruta?
Si no le gusta, hay que educarlo. Y poco a poco le vamos dando ese gusto de aprender a comer lo justo. Tú mismo empiezas a quitarle las cosas malas para que él se empiece a educar y a comer bien. Así que ya saben, menos chucherías y más sustancia. Y a mí me gustaría saber cuál es tu versión de la lonchera saludable. Escríbeme, por favor. Bueno, doctor, ¿qué usted opina de lo que dice en este video Víctor Atala? Doctor Atala. Totalmente de acuerdo. Sí, porque por ejemplo el niño sí necesita una fuente de energía, necesita el macronutriente como el carbohidrato en comparación de nosotros. Porque recuerda que el niño va en desarrollo, el niño necesita tener suficiente energía para que se desarrollen la neurona, su sistema digestivo, su aprendizaje, todo, tú sabes. Pero como yo en este país le voy a entrar en su plato de merienda a mi hijo un mulo de pollo para que se lo coma a las 9:30 de la mañana. ¿Qué tiene que ver eso, doctor? Me gustaría saber, porque en nuestra cultura lo Eso que es se para la 12. entienden como un desayuno es un pan con salami y mantequilla, o un chocolate, Panque. o un huevo revuelto y un mangucito de plátano. Pero yo he visto en otra cultura, como en Costa Rica, en Centroamérica, que lo que le dicen gallo pinto, que es el moro de habichuelas negras con carne de res mechada. Entonces no se lo puede un O sea, dominicano es un antes de las desayuno. 11:30 de la mañana. Aquí tú no puedes dar eso a una gente antes de las 11:30. Exacto, todo va a depender en realidad en el país donde tú te encuentres, pero él no se equivoca, o sea, darle una buena fuente de proteína en la mañana es totalmente saludable para el niño y es difícil tú darle huevo todos los días a un niño. Entonces tú tienes que buscar la manera, lamentablemente, así como él dice, que un pollito, que hay una canita de res y eso. Ellos solo comen. Es uno que lo predispone a ellos a no comérselo. O no se lo da porque, son muy pesados por ese niño tan temprano. Uno a veces por no ponerse a hacerlo, mira, Exacto. ahora. Pero el niño sí necesita su proteína en la mañana. Y tú no le puedes mandar huevo todos los días, Y lamentablemente. el ahorro también, doctor, porque no es lo mismo pollo en la mañana que tú dale una cosita en la mañana y el pollo al mediodía. Claro. Y por ejemplo, el pollo tú lo compras. Por ejemplo, en mi casa yo compro pollo normal y dura poco, claro. Yo lo compro en Price, man. Yo también compro allí. Valga la cuña. Sí. No, yo también compro las carnes allí. No, es que te rinden. Entonces, tú le haces pechuga por lo menos 3 veces a la semana, porque si se la cocina todos los días también se va a cansar. El niño se cansa de lo mismo. Y trata de hacerle cosas variadas, pero sí hay que darle proteína en la mañana al bebé. O sea, hay que darle proteína en la mañana. Pero una pregunta, doctor. Un niño, vamos a poner El en mío no este se ha caso, cansado de un luego niño de todavía. 7 Ni la años. mía. Un niño de 7 años que ya va a su escuela, se para temprano. ¿Por qué hay que darle un desayuno si a lo mejor el niño no se le despierta, no tiene hambre? Opiniones con sentido.